베레야 사람은 Hechos 17, del 11 a 12, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pero recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y murió distinción, y no pocos hombres. Amén. Alma mía, convirtámonos en una iglesia unida en amor y fidelidad. 천사들의 찬송가로 나를 가르치소서. 구속하신 그 사랑을 항상 찬송합니다. 주의 크신 도움 받아 이때까지 왔으니 이와 같이 천국에도 이르기를 바라네. 하나님의 품을 떠나 죄에 빠진 우리를 예수 구원하시려고 오열을 여주셨네. 주의 귀한 은혜 받고 일생 빚진 자에게 주의 사슬 되사 나를 좁게 내소서. 우리 마음은 연약하여 범죄하기 쉬우니 하나님이 받으시고 전복이를 지소서. 하나님 아버지 감사합니다. Padre Dios glorioso, te damos gracias. Gracias por permitirnos este día santo y poder venir delante tuyo. Ayuda, Señor, que todos nosotros vamos a ser uno con tu iglesia que está preparando esa esperanza. Ayuda, Señor, para que tú estés con cada uno de nosotros, tener en una fe y tener una esperanza y poder entregar ese culto según tu voluntad. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén.
사랑하는 주님 앞에 형제자매 한자리에 그 진은혜 생각하여 즐거운 찬송 부르네. 내 주 예수 오늘 받아 모든 사랑 내 몸같이 반란 근심 위로하고 진심으로 사랑하세. 사랑하는 주님 앞에 온갖 충성 다 바쳐서 괴로우나 즐거우나 주님만 힘써 섬기네. 우리 주님 거룩한 손 제자들의 발을 씻어 남 섬기는 종의 도를 몸소 행해 보이셨네. 사랑하는 주님 예수 같은 주로 섬기나니 한 피와 한 몸이 형제여 친구들이여 한 몸같이 친밀하고 마음조차 하나 되어 우리 주님 크신 뜻을 지성으로 하나님이 우리를 받으시도록 En esta hora oremos en arrepentimiento para que el Señor nos pueda recibir. Padre Dios, te damos gracias por este culto y ayuda, Señor, que este culto sea en el cual tú puedas recibir. Ayuda, Señor, a poder arrepentirnos con un corazón sincero y poder entregar este culto delante tuyo. Padre Dios, nosotros sin ti no podemos vivir. Padre Dios, nosotros ya hemos confesado, Señor, que tú eres nuestro Señor, que nosotros sin ti no podemos vivir y los pecadores, Señor, que somos nosotros. Padre Dios, perdónanos, Señor, por olvidar esto. Padre Dios, perdón, Señor, por menospreciar tu gracia y sobrepasar esa gracia y pensar que esto es algo obvio, que es algo que nosotros podemos recibir. Padre Dios, pero en esta hora volvemos delante tuyo nuevamente con un corazón contrito, arrodillándonos delante tuyo. Padre Dios, ayúdanos, Señor, así ten misericordia de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a mantener ese corazón humilde. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 주님을 사랑합니다. 주님을 사랑합니다. 오 할렐루야
주님께 감사합니다. 하나님 아버지, Padre Dios, te damos gracias por este día santo que nosotros hemos obedecido y nos has guiado para entregar este culto delante tuyo. Ayuda, Señor, para que nosotros podamos entregar un culto en espíritu y en verdad. Ayuda, Señor, que todos nosotros en esta hora podamos glorificar tu nombre y podamos ver tu rostro y entregar un culto en espíritu y en verdad. Padre Dios, nosotros hemos escuchado tu palabra, pero hubieron momentos en el cual no podemos seguir tu voluntad, sino que nosotros hemos vivido dentro, Señor, dentro del mundo y juzgando. Y perdona, Señor, por esos momentos en el cual no hemos vivido en ti. Ayúdanos a ser limpios a través de la sangre de Cristo. Padre Dios, tú has dicho a aquellos que se arrepienten serán abiertos los cielos. Ayúdanos, Señor, a poder tener un corazón humilde, contrito en todo momento. Padre Dios, el día de hoy también ayuda, Señor, a recibir tu palabra ahora a través del Espíritu Santo. Ayuda, Señor, a nuestro obispo que va a llevar tu palabra, a darle la sabiduría, el conocimiento y el poder de tu palabra. Y en esta hora, al llevar esa palabra de vida, esta palabra que nos salva, ayuda, Señor, que tú puedas obrar a través de él. Y ayuda, Señor, que todos nosotros a recibir esa palabra, ayuda, Señor, que nuestros corazones puedan ser limpios. Y ayuda, Señor, a nosotros al escuchar esa palabra podamos responder con amén. Y ayuda, Señor, para que también podamos llevar en práctica esa palabra. Padre Dios, ahora nuestra iglesia tiene muchas dificultades, pero ayuda, Señor, que todos nosotros podamos ver la iglesia y podamos guardar y mirar dónde se necesita la ayuda. Y ayuda, Señor, a poder formar tu iglesia. Padre Dios, ayuda, Señor, para que todas esas dificultades en las cuales estén puedan ser, Señor, resueltas, que cada uno de nosotros podamos ser parte de tu iglesia. Y ayuda, Señor, para que nosotros podamos así preparar para la próxima generación. Y ayuda, Señor, para la estabilidad de nuestra iglesia. Y pueda ayudar, Señor, a poder ser uno a través del obispo. Y ayuda, Señor, que todos nosotros podamos ir hasta el último momento, hasta la victoria. Ayuda, Señor, para que podamos triunfar, Señor, en este culto. Ayuda, Señor, que no haya ninguno que se deje a un lado. Y ayuda, Señor, para que nosotros podamos tomar este tiempo de gracia y determinación. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 내가 나를 떠나가도 그래도 나는 너를 떠나지 않으며 내가 나를 버려도 그래도 나는 너를 버리지 아니하리라. 내가 나를 떠나가도 그래도 나는 너를 떠나지 않으며 내가 나를 버려도 그래도 나는 너를 버리지
아니하리라. 내가 나를 사랑하지 않아도 그래도 나는 너를 사랑하며 내가 지은 죄 많으나 그래도 나는 너를 용서하리라. 내가 천하고 미련하나 그래도 나는 너를 받으리라. 내가 천하고 미련하나 나는 너를 받으리라. 내가 천하고 미련하나 나는 너를 받으리라. 할렐루야 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 할렐루야. 성령 충만 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 성령 충만. 하나님 아버지 감사합니다. Padre Dios, te damos gracias, gracias Señor por este culto que nos has dado, Señor, y la oportunidad que nos has dado de poder ofrendar delante tuyo. Te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de construcción. Ayuda, Señor, que ellos, familias, puedan estar llenos de tu bendición. Padre Dios, también te queremos pedir por las personas que han dado el diezmo. Ayuda, Señor, que cada uno de ellos que han ofrendado delante tuyo, que han obedecido a tu mandamiento, ayuda, Señor, que puedan tener tu bendición. Padre Dios, también te queremos pedir por cada una de las personas, Señor, que han dado la ofrenda de mensualidad, que cada uno que han amado a tu iglesia y tenido esa determinación. Y ayuda, Señor, que puedan estar llenos de ese gozo de amar a tu iglesia. Padre Dios, también te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de agradecimiento, ayuda, Señor, que ellos, sus familias, puedan tener esa victoria en sus vidas. Padre Dios, también te queremos pedir por todas las personas que han ofrendado delante tuyo el día de hoy. Ayuda, Señor, que cada uno de ellos puedan ofrendar esta ofrenda confesando lo que es tuyo. Y ayuda, Señor, para que todas estas ofrendas puedan usarse por tu gloria. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo en nombre de Jesús a todos nuestros miembros que han ofrendado delante de nuestro Dios. 주님의 놀라운 사랑 한없는 주님의 은혜 죽을 수밖에 없는 날 위해
하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Efesios capítulo 4, versículo 5, Efesios 4, versículo 5, vamos a leer todos juntos. Un Señor, una fe, un bautismo. Amén. En esta hora oremos todos juntos antes de escuchar la palabra del Señor. Oremos por el obispo que va a llevar la palabra y también oremos por cada uno de nosotros. 하나님께서 오늘 우리를 또 사랑해 주셔서 오늘 또 예배 가운데 우리를 불러주시고 오늘 이 시간 하나님 말씀을 들을 수 있는 신령한 시간, 복된 시간을 허락하여 주심을 또 감사합니다. 하나님 말씀이 또 온 교회 가운데 성령으로 들려주는 거룩한 시간 되도록 역사하여 주시옵소서. 오늘 또 하나님 말씀의 대언자로 세우신 또 감독님 하나님이 함께하여 주셔서 또 감독님께 또 말씀의 지혜와 또 말씀의 지식과 말씀의 능력을 주셔서 성령으로 교회 앞에 담대히 하나님 말씀을 증거하고 선포할 수 있도록 함께하시고 역사하여 주시옵소서. 우리 모두는 또 감독님의 말씀을 받되 사람의 말로 듣지 않게 도와주시고 오늘날 교회 앞에 우리 영혼에 명하시는 하나님 말씀으로 듣게 도와주시고 우리 모두가 아멘하게 도와주시고 깨닫게 도와주시고 그 말씀대로 순종하는 거룩한 교회 되도록 거룩한 성도 되도록 하나님 도우시고 함께하시고 역사하여 주시옵소서. 하나님 말씀이 역사하여 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios, 오늘 종이 말씀을 선포하도록 en esta hora tú has puesto a tu siervo para llevar tu palabra. 우리 하나님의 Ayuda, Señor, para que en esta hora tu siervo pase revestido por tu gran poder y cuando tu siervo abra la boca, ayuda, Señor, para que todos nuestros miembros puedan recibir todo lo que es tuyo. 예수 이름으로 Damos 기도하옵나이다. gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 사랑하는 여러분, Queridos hermanos, 우리 하나님이 주신 la fe que nuestro Dios nos ha dado e incluso 신앙, esa vida de fe, o sea, la fe, la vida que viene a través de esa fe, 우리 하나님께서 이를 통하여 es para que nosotros a través de esto podamos ser uno. Él no solamente nos salvó a nosotros, sino que incluso 우리에게 nos da la nueva vida para que podamos conectar esa vida. 삶을 주셨습니다. 이새 삶 Y esa nueva vida 하나님이 우리가 tiene el propósito importante de que nosotros podamos ser uno. 목적이 Y no solamente está el propósito de esto, sino que también 주의 뜻대로 hace que nosotros, al ser uno y al obrar a través de esto, podamos recibir toda bendición que viene de Él. Y tenemos que saber que el primer paso de todas las cosas es que tenemos que saber quién es nuestro Señor. Que por lo menos 우리 주인 되신 분의 nosotros podamos conocer quién es nuestro dueño, o sea, nuestro Señor, quién es Él. Esto es algo obvio. ¿Por qué? Porque si no conocemos esto, 우리가 가진 신앙은 entonces la fe que nosotros tenemos no sería la fe que Dios desea. ¿Por qué? Porque hay muchos dioses similares que podrán parecer ser el verdadero Dios, pero no lo son. Por eso tenemos que conocer con exactitud quién es nuestro Señor. Nuestro Señor es aquel que estuvo desde antes de la eternidad, antes de que nosotros hubiéramos nacido. Él ya ha preparado todas las cosas, formado esta tierra, y Él es el que ha preparado todas las cosas. Y tenemos que saber que Él 이 정면에 이 온 세상에 이 que Él estuvo presente en todo el escenario principal en este mundo.
Por eso nosotros tenemos que conocer con exactitud quién es nuestro Señor, y es algo muy importante que conozcamos esto. Y cuando nosotros conozcamos quién es nuestro Señor, podamos tener armonía con Él, también nuestros pensamientos, nuestros propósitos serán unidos en ser en Él, e incluso más específicamente Él nos da a nosotros esa vida de fe. Y es que el Señor no dijo, ay, tú crees de esta manera, tú de la otra manera, sino que solamente nos da una sola fe. Y si vemos si una iglesia podrá decir, nosotros vamos a formar un sistema teológico nuevo según nuestro estilo y nosotros estaremos aparte de eso. Pero este pensamiento es completamente incorrecto. ¿Por qué? Porque esto en sí está yendo en contra de lo que la fe cristiana, la iglesia cristiana deseaba ir. ¿Por qué? Porque tenemos que saber que la iglesia cristiana muestra que es un Dios y una sola fe, y esto fue fundamentado de esta manera. Entonces, esta fe, esta única fe, ¿cómo fue dada a nosotros? Fue dada a través del mandamiento de Jesucristo. Y a través de ese mandamiento podemos ver que los apóstoles tomaron esa voluntad y arriba de ese fundamento que ese sistema que ellos realizaron, es basada en nuestra fe. Y este camino de la fe, la verdad, no es que puede cambiar con nuestros pensamientos, o tampoco no es algo que podemos obtener solamente una parte y el resto de las cosas abandonar. No podemos pensar de esta manera. Y tenemos que saber que al hacer esto estamos cometiendo un error muy grande. Y tenemos que saber que esto es un problema muy serio en el cual no van a poder ir hacia atrás, hacia adelante. Tenemos que saber que nosotros tenemos un solo destino y ese destino en el cual no debemos caer. Tenemos que saber que nosotros tenemos que recibir esa fe que el Señor nos ha dado a nosotros. Por eso, esa fe que el Señor nos ha dado como iglesia es muy clara y solamente es una. Por ejemplo, si una iglesia, hay división en la iglesia, y si dentro de la iglesia no hay unidad, sino en cambio hay fracciones, entonces esa voluntad del Señor en el cual desea de que todo sea uno, el que es de un Dios y una fe, que el Señor nos ha dado esto, entonces hay un error en esto, hay algo mal en esto. De pronto, estoy seguro de que estas personas no vieron la Biblia como deberían ser, o sea, cuidadosamente. En otras palabras, ¿qué significa esto? Que el Señor dijo, le dije a los apóstoles, ustedes lleven esto y hagan que eso lo van a cumplir. Y de pronto esas personas no escucharon lo que ellos deberían de escuchar y dejaron pasar, o solamente obedecieron una sola parte, o decidieron en escoger algunas partes y las otras no. Y a través de esas acciones trae la división como conclusión, como el resultado de todas las cosas. Nosotros podremos pensar muy comúnmente, la fe cristiana tiene mucha libertad. Sí, ¿verdad? Como tiene mucha libertad, podemos cambiar esto y lo otro. Muchas personas piensan de esta manera, pero no es así. No es así. Tenemos que saber que cuando pensamos en la libertad, no es igual a lo que el mundo está diciendo como el libertinaje. Es completamente diferente. Tenemos que saber que la vida de Cristo, que es la vida cristiana, es muy solitaria. Es seguir a nuestro Señor. Es seguir a nuestro Señor, ese camino del Señor. Y en la perspectiva de este mundo es algo triste y no va a ser con gran gozo y va a ser dificultad. Tenemos que saber que ese camino puede ser realizado solamente con la unidad de los cristianos y todos juntos soportándoles el uno al otro. Tenemos que saber que hay muchos desafíos que uno tiene que pelear, incluso hay muchas dificultades.
서로가 하나가 되어야 되는 것은 El hecho de que nosotros tenemos que ser uno, ser unidos y ser uno es algo muy importante. 우리 그 믿는 어떤 Pero entonces, cuando piensan en la fe cristiana, 여러 가지로 piensan de que uno puede tener muchas interpretaciones a través de la misma manera de que uno puede pues llevar la fe, pero estas cosas son cosas que han distorsionado la fe. Tenemos que saber qué es cuando habla sobre la libertad, qué significa. Cuando la Biblia habla sobre la libertad, está hablando de que uno ha sido ahora libre del pecado, de la muerte, de que uno ahora puede ser emancipado de esas cadenas del pecado y ahora podemos pertenecerle a Dios. Esa es la libertad de ser libres del pecado. 그래서 교회 생활을 할 Por eso, en la vida dentro de la iglesia, en nuestra vida de fe, tenemos que saber que es algo muy apretado, que estamos yendo un camino muy estrecho. 천국에 이르지 못하고 No muchas personas podrán ir al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque decían ir en ese camino amplio y fallan en esto, pero solamente esas pequeñas o esas pocas personas irán en ese camino estrecho y ellos podrán cumplir y entrar en esa salvación. Es un camino estrecho. Y la verdad es que nosotros tenemos que saber que tenemos que pelear hasta sangrar para entrar en el reino de los cielos. Y también tenemos que saber que dentro de la iglesia no se hace obligadamente, sino voluntariamente. Hay esa obediencia voluntaria. Esa persona decide obedecer, tiene esa determinación de obedecer. No importa si Dios me mira o no, yo voy a ser fiel a nuestro Señor. Y tenemos que saber que tener esa obediencia voluntaria es la fe cristiana. Y tenemos que saber de que esto es lo más fuerte que podemos encontrar dentro del cristianismo. Y que cada vez estamos caminando en ese camino en el cual que no va con lo que nosotros deseamos. De que nosotros, que la carne no desea muchas cosas, pero de todas maneras tenemos esa determinación y ese valor de seguir esto, de realizar esto. Esa es la fe cristiana. 그래서 Y entonces podemos ver que esa vida del mundo y la vida que nosotros estamos buscando, o sea, llevando, la manera como se realiza e incluso el resultado que a través de estas dos son completamente diferentes. Tenemos que saber que esa es la vida cristiana. Esa fe cristiana no pertenece en esta tierra, sino que pertenece al reino de los cielos, en ese reino eterno. Y esta vida en esta tierra solamente es algo temporal, que es solamente por varios años. 주님이 말씀하십니다. El Señor nos dice, en ese momento el Señor, antes de dejar este mundo y morir en la cruz, ¿qué le fue? Le dijo a los discípulos: esta tierra va a ser muy difícil para ustedes y el mundo no va a ser amigable con ustedes. ¿Por qué? Porque el mundo tampoco no fue amigable conmigo o me dieron la bienvenida, sino que me odiaron. 이걸 미리 Les digo esto de antemano a ustedes para que no se asusten. Les estoy diciendo esto a ustedes para que no se asusten por lo que vendrán al frente de ustedes. Y les estoy diciendo esto, o sea, esto fue dicho para las próximas generaciones incluso. Pero entonces dice, pero aunque tengan esa vida incómoda, ese camino no es desafortunado, sino que ese camino que ustedes están yendo, ese es el camino que irán a través de la paz que yo les daré y con la esperanza que yo les daré. Y serán gozosos por eso. Yo estaré con ustedes y ustedes ahora tengan valor y camina en ese camino. 이렇게 해서 주님이 Así es como el Señor 신앙의 길을 따라 a nosotros podemos seguir ese camino que el Señor nos ha dado a nosotros y nosotros podemos entrar a esa vida. Y en ese momento, al entrar a esa vida, tenemos que tener una gran determinación. No podemos pensar, ay, ¿será que voy a ir a la iglesia de una vez? Ay, miremos qué pasa con eso. Pues sería bueno, pues ir por varios días. Pero queridos hermanos, no podemos venir con esa actitud. O no podemos decir, ay, yo acepto ser esa identidad como cristiano. O sea, no llega. Uno no puede llevar con esta determinación, sino que tenemos que tener una gran determinación para esto. ¿Por qué? Porque esta es la determinación más grande en toda nuestra vida. Tenemos que entrar en esa vida. 날 위해 살던 것을 Que ahora tenemos que parar el vivir por uno mismo.
이제는 Ahora tenemos que vivir por el Señor. Pero entonces, 아니 그래서 처음에는 obviamente, esto no va a ser fácil al principio. ¿Por qué? Porque uno tiene sus costumbres en este mundo y también a la manera como uno vive y pues el cuerpo está acostumbrado en la manera en esta tierra. Y obviamente no es fácil cambiar a 180 grados y cambiar esa dirección completamente. Pero en el momento en que ha sido entrenado y entonces cada día se va a acostumbrar a la vida de Dios, del Señor, en la fe del Señor, y cada vez eso será lleno de gozo. En el momento en el cual entran en esa vida, en ese camino, entonces tiene que vivir esa vida en el cual termina de vivir para sí, sino que vive por los demás. O sea, vive esa vida de sacrificio y de amor. 아니 이 세상에 Pero entonces uno podrá pensar en medio de eso. 이 세상에서 조금이라도 Pero entonces si el mundo, digamos, si uno se deja, o sea, baja su guardia, entonces inmediatamente lo oprimirán. Pero entonces, ¿cómo uno podrá vivir por los demás? Y le podrán decir, ay, usted, ¿cómo puede vivir de esa manera? Usted solamente viviendo por la vida de fe va a perder todas las cosas. Es así. Si vemos en la perspectiva del mundo, podemos ver que eso parece ser de esta manera. Pero es esa vida que el Señor vivió, ese camino de la vida del Señor, que Él vino en esta tierra, pero Él se dio todo a sí mismo. Al venir de esta tierra, Él no disfrutó todas las cosas que podía hacer, sino que en cambio, todo lo contrario, sacrificó de sí mismo, dio la esperanza a las otras personas, Él dio la vida eterna a las otras personas, Él se entregó para que pudieran tener ese gozo eterno. O sea, y incluso Él dio lo último que le quedaba, de su propia vida, y Él incluso dio esto. ¿Pero será que Él fracasó? Claro que no, sino que Él al realizar esto podemos ver que Él fue glorificado aún más, recibió la gloria más alta y podemos ver de que Él obtuvo todo lo que había planeado. 가장 높은 곳에 Y Él ahora ya incluso está sentado en el lugar más alto 모든 이들의 주가 y incluso se convirtió en el Señor de todas las cosas, de los que están vivos, de los que están muertos, se convirtió en Señor de todas las cosas. Él al venir en esta tierra, Él no evitó ser perjudiciado, sino que fue todo lo contrario. ¿Por qué? Porque si no hubiera sido, no hubiera podido cumplir esto. Esa es la vida cristiana. Ustedes síganme. Hay unas personas que podrán verlo a uno y decir, ay, mi esposa, ay, mi esposo, ay, solamente tiene todo su tiempo en la iglesia y abandona, pues está botando todo su tiempo en la iglesia, y los amigos del mundo podrán decir, ay, pero entonces va a ser muy difícil solamente mirarte, tomar cuenta de ti mismo. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Pero si vemos a los miembros de la iglesia primitiva, podemos ver de que ellos, a la perspectiva del mundo, fracasaron en todas las cosas, y la verdad es que todo lo que ellos hicieron pues fue un desperdicio. Fue un desperdicio en la perspectiva del mundo, pero esa es la manera como uno tiene que vivir. El vivir sacrificándose a uno. Es el patrón en el cual nosotros tenemos, la forma de que nosotros tenemos que vivir. El sacrificio es nuestra forma de vivir. El servir es nuestra forma de vivir. ¿Esto qué es? El morir es vivir. El perder es obtener. 죽어야만 Uno tiene que morir para poder vivir. 이 세상에서 Por eso, este mundo usa la palabra libertad, pero ligeramente piensan en el libertinaje y desenfreno. Pero tenemos que saber que dentro de la Biblia, cuando hay libertad, está hablando de ser en la emancipación. No está hablando de la libertad, o sea, del libertinaje o desenfreno. 머리에 새기고 있는 O sea, pues muchas personas piensan en esto, pero no es así. Tenemos que saber de que ahora vamos a leer todos juntos esta palabra y vamos a ver la característica de nuestra vida de fe, si leemos todos juntos, porque el amor de Cristo nos enstriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para que aquel que murió y resucitó
resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocíamos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. 그런즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다. Amén. 이제부터는 새 Ahora nosotros estamos viviendo una vida que no es acorde a la perspectiva del mundo. Ya no miramos la vida con la perspectiva del mundo. ¿Qué lo dice? Con lo que nosotros perdemos será algo lo que nosotros obtenemos. 또 다른 표현도 있습니다. Y también hay otra manera como se expresa esto, que nosotros ahora no seguimos la carne, los deseos de la carne, sino seguimos al Señor. 그것보다 더 있는 Entonces somos personas buenas, más allá. Ahora no vivimos acorde de la carne, 하나님 뜻대로 가면 de que si nosotros seguimos a la voluntad de Dios. 그것은 Entonces, en el momento que seguimos a la voluntad de Dios, entonces nos está cumpliendo ese cumplimiento espiritual dentro de nosotros. Queridos hermanos, esa vida que nosotros hemos obtenido de nuestro Señor no es algo que nosotros podemos vivir como nosotros queramos o escoger como nosotros queramos, o si decidimos tener con más fervor hacerlo y no. Tenemos que saber que nuestra vida es esa vida que es tan específica que ha sido dada a nosotros, y eso es algo que nosotros miraremos en el pasaje que hoy hemos leído. Pero espero que todos nosotros podamos triunfar en esa vida que el Señor nos ha dado a nosotros. Aleluya. 지난주 3주 Si vemos la palabra que vimos hace 3 semanas, podemos ver de que ahora estamos retomando lo que habíamos visto y dejado de ese momento. Podemos ver de lo que habíamos hablado antes, era que la iglesia tiene que ser uno, pero es uno a través del Espíritu Santo. Y también esto habla sobre recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y podemos ver de que la iglesia ahora ha sido llamada como la iglesia, como la vida pública, y podemos ver de que cada uno de ellos se convierte en esa vida, que obtiene esa vida pública. Y podemos ver de que ellos ahora están trabajando presentemente en realizar esa gran voluntad de Dios, esa obra de Dios. Pero entonces, ¿cómo nosotros podemos saber esa obra que ellos están haciendo? Conocemos esto porque tienen la esperanza, esa esperanza que ellos han recibido. Ellos obran acorde a esto. Pero entonces, ¿cuál es esa esperanza? No es, haz que todas las cosas que yo haga bien, sino que esa voluntad de Dios, de que todo el universo, que todo el mundo pueda ser unidos delante de Jesucristo. Esto es la esperanza, y ellos ahora corren para poder cumplir esto, viven para poder cumplir esto. Como ellos fueron llamados para realizar esta gran obra, ese gran plan, podemos ver que nuestra esperanza, que nosotros hemos sido llamados, podemos ver de que esto también va junto con esa salvación final que nosotros tenemos que tener. Por eso, el hecho de esforzarnos para hacer la obra del Señor significa que nosotros estamos incluso realizando nuestra propia salvación en medio de la gloria. Estamos haciendo lo mismo. Y en conexión con esto, ahora nos habla de ser uno, de la unidad, y habla de 4 condiciones, y la próxima semana hablaremos sobre la 4ª. Y cuando hablamos sobre estas condiciones, es algo que nosotros debemos de tener. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cuál es esa fe del cristiano? ¿Qué es la que nosotros estamos yendo? Es que nosotros tenemos un Señor. Por eso, acá, cuando está hablando sobre el concepto de que es un Señor, entonces tenemos que saber quién es ese Señor. Y ese Señor, ¿quién es ese Señor? ¿Quién es ese Señor? Es Jesucristo, es nuestro Salvador.
시대에는 Si vemos en la era del Antiguo Testamento, 하나님을 podemos ver de que llama a Dios como Jehová. No todos, pero en una gran parte podemos ver que aparece el nombre de Jehová. Y si vemos el Antiguo Testamento, que es tan grueso, y el Nuevo Testamento, que es mucho más delgado que esto, podemos ver de que en toda esta cantidad también nos está mostrando sobre ese gran tiempo, o sea, todo el tiempo que pasó a través de esto. Y podemos ver de que en ese momento llamaban a Dios como Jehová. Pero entonces si vemos en la traducción en la Biblia en español, se dice Jehová. Pero tenemos que saber que en el texto original e incluso en la traducción en inglés no usa Jehová. Por eso podemos ver de que hay un error en la traducción cuando se hizo de esta manera. Pero tenemos que saber que cuando habla sobre la Jehová, ¿qué es lo que está refiriendo? Entonces, cuando habla la palabra Jehová, está refiriéndose a Señor. A Señor. 그래서 Nuestro Señor. 성경 내내 Y entonces, si nosotros podemos ver de que en toda la Biblia, cuando habla sobre Señor, más de 1000 años, y en todo ese tiempo en el cual ellos llamaron Señor, podemos ver que los apóstoles, en ese momento que tuvieron ese encuentro con Jesús, y luego el Señor ascendió, luego de resucitar, podemos ver que ellos, podemos ver de que al recibir el Espíritu Santo, ellos pudieron conocer, este Señor del que habla la Biblia es Cristo. Está hablando, esa identidad, aquel. Pues nosotros están como Jehová, pero entonces ellos decían Señor. Entonces, ¿quién es este Señor? Ellos sabían esto. Si vemos en la Biblia, cuando habla sobre Jehová, es algo que tenemos que explicar extensamente, pero si les digo en simples palabras, 이해하실 거라고 생각합니다. espero que ustedes podrán entender esto. Si vemos a los judíos, podemos ver de que ellos, anteriormente, les fue prohibido llamar a Dios en su nombre, porque era alguien tan grande que ellos no pudieron decir eso con sus labios, o sea, el nombre. Por eso prohibieron llamar a Dios, el nombre de Dios. Por eso ellos usaron diferentes símbolos o un código para poder llamarlo. Entonces, ¿cuál era ese código? Yo soy el que soy. Esa palabra en la cual podemos encontrar en Éxodos. Podemos ver, está diciendo, yo soy el que soy. I am who I am, o sea, yo soy el que soy. Ese era el símbolo que ellos usaban. Y podemos ver de que esto era una manera en la cual ellos usaron como un símbolo para poder llamarlo. Pero ese no era el nombre de Dios, sino que ellos los llamaron de esa manera porque no podían llamar. Por eso, y no podían, por eso usaban los diferentes símbolos, digamos, YHWH. Pero entonces ellos usaron ese código. Pero entonces cuando al paso del tiempo, entonces las personas no sabían cómo llamar este código. Pero entonces dijeron, tienen que llamarlo Señor. Y por eso usaron la palabra Señor. Pero también cuando vemos los símbolos, pareciera como si fuera, dijeron, Yahweh, o sea, Jehová. Por eso se usó la palabra Jehová y también en la Biblia. Les acabo de explicar esto de una manera muy clara y espero que los hayan entendido. Por eso esa palabra Jehová no es algo que es correcto, sino que fue y tenemos que llamarlo como Señor. Pero entonces, ¿qué es lo que dice? Pero entonces, ¿cómo tenemos que decirte a ti cuando hablamos, cuando nos envías? Tú tienes que decir, yo soy el que soy. Yo soy el Dios de tus padres, o sea, Señor, el Dios de vuestro Padre. Y si vemos también en otro lado, si vemos en Deuteronomios 32, que dice, ved ahora que yo soy. O sea, así era como si yo soy. O sea, no hay otro Dios aparte de mí. O sea, no hay ningún Dios que pueda asemejarse a Dios, solamente es a Él. Que no hay nadie que está atrás, no hay antes de Él o después de Él. Yo soy, yo soy. Por eso estas dos partes, yo soy el que soy, o sea, yo soy el que soy y también yo soy, para los judíos era que los sorprendía.
¿Por qué? Porque era la palabra que Dios estaba diciendo. 만대를 명령하였느냐? Y dice, ¿qué hizo a realizar esto? 태초에도 ¿Qué es lo que dice? Yo, Jehová. 태초에도 계셨- O sea, el primero era yo y el mismo con los posteros. 나인데 나 O sea, yo estuve en el principio y también en el yo soy. O sea, cuando dice Jehová está diciendo yo soy Señor. O sea, yo soy. 그래서 여호와는 이름이 아닌 Y 거죠. por eso a Jehová no es, o sea, el Señor no es el nombre en sí, sino que está diciendo yo soy Señor, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. 그는 주로는 그들에게 알리지 아니했고 Y dice que Él no fue hecho conocido a ellos. Pero entonces si nosotros vemos en el Nuevo Testamento, 유대인들이 막 podemos ver de que muchas personas vinieron delante de él y muchos judíos trataron de buscar un mal en ellos, pero podemos ver de qué es lo que él dijo en ese momento. Yo estuve antes de que estuviera Abraham, o sea, antes de Abraham fuese, yo soy. Cuando dice yo soy, podemos ver de que Abraham era una persona que estuvo muchos miles de años atrás, pero entonces él dijo de que yo soy aquel. Pero entonces muchas personas se sorprendieron al escuchar esto. ¿Por qué? Porque esto era poner el nombre de Dios en vano. 그 전부터 내가 있느니라. Es decir, yo estuve antes, o sea, yo soy. 그 말투가 Y esa manera, esa manera en la cual estaba hablando, era la manera como Dios les hablaba antes. Y si nosotros vemos cuando los sacerdotes capturaron a Jesús, y entonces en ese momento les preguntaron, ¿tú eres hijo de Dios? Dijo, yo soy. 내려올 때 Pero entonces yo también bajaré con los ángeles y ustedes también me verán. Pero por eso Jesucristo estuvo desde antes. 그는 그 외에도 Estuvo desde antes. 나는 Y yo, ¿quién soy? O sea, yo soy. O sea, toda esta manera en la cual ellos hablaban estaba mostrando cómo hablaba Dios. Estaba mostrando que Él era Dios. Y incluso dice que Él a Jesús es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. No solamente está diciendo de que Él no cambia, sino que Él estuvo verdaderamente en el pasado, está ahora, incluso estará por los siglos. who was O sea, del que es y que será y ha de venir. 계셨고 Él estuvo, Él está y Él estará. 요한복음 Y si vemos en Apocalipsis, también está diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso. 하신 이시요 전에도 O sea, el que era, el que es y el que ha de venir. Entonces las personas en ese momento piensan, ese Señor que antes se decía es nuestro Señor Salvador, es Jesús. 신약교회가 Esto es lo que la iglesia en el Nuevo Testamento ha entendido, ha sido heredado, han encontrado, han simpatizado, ellos también han dado gloria y ahora juntos ha sido conectado y incluso es nuestra propia fe. Es esa fe en la cual ha venido hasta el fin del mundo, esa fe en la cual que también manifiesta todas las cosas en el último momento. Está hablando sobre esa fe en la cual ha sido ahora abierta lo más hermoso delante de nosotros. Ahora se ha revelado quién es este Señor que ellos estaban esperando. Y lo único que nosotros podemos hacer es dar gracias por ello. 주라는 것은 Por eso cuando habla Señor, 예수님을 y si vemos especialmente es para poder llamar a Jesús. Podemos ver de que en otros versículos en la Biblia dice sobre el Padre Dios, pero incluso está el Señor, o sea, también hay otra persona en la Trinidad. Podemos ver de que está Dios, el Padre, e incluso dice Señor Jesucristo, como dice en 1 Corintios 8:6. Y dice, solo hay Dios el cual produce todas las cosas y somos como Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Está diciendo de que Jesús, o sea, este Señor, o sea, Jesús es también creador, que Dios Padre también es creador. 하나님도 있고
está Dios, también está el Señor. Incluso también quiero decir, si no es a través del Espíritu Santo, nadie puede llamar a Jesús como Señor. Podemos ver de que está diciendo de que Él es el Señor en todas las cosas. Y el Espíritu Santo testifica esto. E incluso dice, y se confesaré con sus bocas que Jesús es el Señor, ustedes serán salvos. Entonces uno puede decir, ay Jesús, ay sí, pues será que es Señor, ay hay otro Señor. Y si la persona que dice de esta manera, no hay salvación. Jesús es mi Señor. Esa es la confesión que debe haber en nosotros. Y dice de que Dios hace de que todas las personas se arrodillen en el nombre de Jesucristo. Es el Señor. Que confiese toda lengua, confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Podemos ver de que incluso Dios le ha dicho y ha mandado a toda la creación, a todas las cosas que llamen a Jesucristo como Señor. Obviamente el Padre, Dios, también es Señor, también el Espíritu Santo es Señor. Pero si vemos algo más interesante es que en el Nuevo Testamento, cuando habla sobre Jesucristo, el Hijo de Dios lo nombra como Señor. El Padre Dios y el Espíritu Santo también es Señor, y así también lo llamamos de esa manera, y diciendo, ay sí, Señor Espíritu Santo. Pero tenemos que saber de que en la cabeza de todo este universo, incluso la cabeza de nuestra iglesia, e incluso aquel que da la plenitud de todas las cosas. ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es aquel que el protagonista de todo el universo? Es Jesucristo. Jesucristo. Y Él no disfrutó de las cosas en este mundo, sino que perdió todas las cosas y el mundo lo llamó como perdedor. Él no tenía nada. ¿Por qué? Porque Él derramó todas las cosas por los demás. E incluso dio su vida y murió. Pero Él resucitó y luego subió al cielo. Y en ese momento Él llena a todas las cosas con su plenitud, con su pensamiento, con su gloria. Con su plenitud llena todas las cosas. Y Él se convirtió en la cabeza de la iglesia. Es algo tan especial. Y Él es la cabeza de todo el universo. Y Él desea ser nuestra cabeza. Y Él toma a la iglesia como su cuerpo. Y se convierte en la cabeza de esta iglesia. Se convierte en la cabeza de la iglesia. Tenemos que saber que hay un Señor. Un Señor que estuvo desde antes de la eternidad, que no hace 2000 años apareció de repente, sino que Él siempre estuvo. De que aquel que es el Hijo de Dios, Jesucristo, Él estuvo mucho más antes de que nosotros naciéramos, y incluso Él nos ha preparado y hace de que nosotros podamos poder conocerlo. Y que es un Dios, no podemos ver de que todos somos unos en Él, y ahí le hemos descubierto a Él, y espero que todos juntos podamos ser uno junto con Él. Y Él es la salvación, y Él es nuestra salvación, el que nos ha creado. Él es aquel que nos ha salvado. Él es aquel que tiene una responsabilidad de nuestra vida eterna. Incluso nos induce a esa puerta estrecha. E incluso Él es nuestro Dios, nuestro único Dios. Él es venido en nombre de Jesús, que conozcan la identidad de nuestro Señor. Aleluya. Y también dice una fe. Cuando habla sobre la fe, cuando habla sobre qué significa esa fe, ¿será que está hablando sobre la costumbre de la iglesia, hablando sobre las características de la iglesia? Ay, sí, el creer, ay, es importante, ay, tenemos que creer todas las cosas, ay, sí, es creer, ay, es muy importante, ay, ¿será que es la fuerza de creer? No está hablando de estas cosas. Cuando habla sobre no se está enfocando en simplemente la acción de creer, o el estilo de creer, o la vida de estilo, de la vida que uno tiene que vivir creyendo. Cuando dice una fe, no está hablando de lo que les acabo de decir.
은유적으로 쓴 거예요. sino que se usa metafóricamente. 신앙의 내용. Está hablando sobre todas las cosas que nosotros creemos, de todas las cosas que nosotros creemos, de las cosas que han sido reveladas teológicamente, 하나님에 관한 todas las cosas que hablan sobre Dios, incluso todo ese sistema doctrinal, 구원에 관한 todas las cosas que son conectadas con esa salvación de Jesucristo, o sea, de todas las cosas que nosotros hemos creído, todo ese sistema a través de esto. Cuando dice una sola fe, o está diciendo que nosotros creemos en una fe y que nuestra perspectiva teológica también es la misma. 그런데 이렇게 얘기하다 보니까 Pero entonces uno cuando habla de esta manera, uno tiene que usar la palabra doctrina. Pero entonces está diciendo que nosotros somos uno en esa doctrina. Pero entonces cuando uno dice doctrina, ¿doctrina? 이 사탄아 물론 Ay, aléjate de mí, Satanás. O sea, no podemos pensar de esta manera. La doctrina no es algo malo. Y simplemente pensamos en el significado malo que es dado a nosotros como esas denominaciones en el cual que oprimen con su doctrina. O sea, tampoco podemos hablar de esta manera. 만들어내는 그런 스토리. Y esto es algo que nosotros hemos tenido pues en nuestras mentes. 여기에 우리가 Y el 어학해서는 안 significado de esto, tenemos que saber que no podemos dejarnos llevar de esa manera. La palabra doctrina es una palabra general. Es una palabra general. 신앙에 관한 어떤 그뭐 신조 Cuando habla sobre todas las cosas, por los principios, las teorías, incluso todo el conocimiento espiritual, o sea, sean pequeñas, sean grandes, o todas las cosas que son obviamente realizadas, o sea, con todo concepto que es relacionado con Dios, es doctrina. 가르치죠. Sea pequeño, sea grande, o sea, está enseñando sobre Dios. Todas esas cosas son doctrina. Pero entonces cuando esas cosas se llevan, entonces, ay, hagamos esto, hagamos lo otro. Tenemos que llamar esto como de un nombre, entonces lo llamamos como doctrina. Está hablando sobre ese contenido, el conecto, lo que contiene la teología. Por eso el principio y todas las cosas, eso se le dice doctrina. Pero entonces para no usar la palabra doctrina, usa la palabra verdad para reemplazar la palabra doctrina. Y tampoco no podemos llamar todas las cosas como verdad. Pero entonces entonces no pueden usar todas las cosas como verdad, entonces usa la palabra palabra. Pero por eso entonces para evitar la palabra doctrina, esto comienza a traer muchos defectos. Y entonces cuando la palabra de Dios, cuando los discípulos dijeron la palabra y esa palabra ha venido a nosotros y esa palabra es lo que le estoy diciendo, ¿usted ha entendido? 하나님 말씀과 누구 O sea, uno no sabe si es la palabra de Dios o de dónde, cuál es esa palabra. O sea, es muy difícil entender esto. 교리란 말이 Por eso la palabra doctrina. Entonces, por lo menos tenemos que usar una palabra que sea apropiada para poder explicar esto. La palabra doctrina no es algo malo. 뭐 잘못돼서 No es algo malo, 사고에서 온 sino que el significado en el cual o la manera como se piensa es algo en particular, pero no es esa palabra doctrina no es mala. Tenemos que saber de que hay muchas en la iglesia y también hay muchas doctrinas y todas las cosas que nosotros decimos y hablamos son doctrina. Cuando todas las cosas decimos son doctrina, entonces también el hecho 하나님은 세상을 de 창조하시고 que Dios es espíritu también es doctrina, de que Dios creó todas las cosas también es doctrina, de que Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo es doctrina, de que Jesús es la salvación, esto es doctrina, 부활의 de que Jesús es el Señor de la salvación, esto también es doctrina. 자체는 뭐라고 불러야 되니까. O sea, hay una manera que tenemos que llamar esto. 그런데 모든 것을 다 Pero 진리라고 entonces, si 부르면 todo esto, si lo cambiamos doctrina por la palabra verdad, la verdad eso será difícil. La palabra verdad también es una palabra general. No podemos decir todas las cosas espirituales como verdad. Y también definen que todas las cosas que son relacionadas con logos es verdad. 로고 쓰고 Pero logos es logos. 다른 Y la verdad, o sea, lo verdadero es completamente pues diferente. O sea, tenemos que separar esto. 진리라고 할 수 없습니다. Y no podemos decir todas las cosas que son verdad. Por ejemplo, cuando dice, ay, queridos hermanos, no podemos seguir los deseos de la carne, sino tenemos que seguir a la palabra de Dios. Así es. Pero ¿será que esto es verdad? 뭐가 맞지 않아요.
Es algo diferente, o sea, esto con la definición de la palabra de verdad es un poco diferente. ¿Por qué? Porque no muchas personas tienen ese corazón, no viven según los deseos, o sea, sobre la palabra de Dios. La Santa Cena, se tiene que tener un corazón verdadero. Pero ¿será que eso es verdad? Hay muchas personas, eso es doctrina, pero muchas personas piensan como verdad. Pero entonces no muchas personas no tienen la Santa Cena con corazón verdadero. O hay unas personas que dicen, solamente tenemos que pensar en Jesús, tenemos que vivir por Jesús. Pero ¿será que muchas personas viven a través de Jesús? Claro que no. Entonces, cuando hablamos sobre la verdad, está hablando lo general. Cuando habla sobre lo general de las cosas, y normalmente se usa para decir todas las palabras que Jesús ha dicho. La palabra, que le estoy diciendo a ustedes que la palabra doctrina no es algo malo, sino que es una palabra neutral. Tenemos que saber de que toda, o también para poder pues definir esos diferentes conocimientos, también se usa la palabra doctrina. Y espero que ustedes puedan recibir esa palabra doctrina. Pero entonces, si no es así, entonces necesitaremos otra palabra que pueda llevar con esto. Tenemos que saber que la Biblia contiene una sola palabra. Y entonces, ¿qué es lo que dice? Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Cuando dice común salvación, ¿qué significa? Que hay un solo camino. Esa salvación que todos juntos hemos recibido. Que dice que ha sido necesario escribiros, exhortados, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Esa fe está hablando sobre el contenido que nosotros tenemos que creer. Esto es lo que nosotros tenemos que conocer e incluso tenemos que ser con todo ardimiento. Nosotros tenemos que cumplir esto. Está hablando sobre ese sistema de la fe. Está hablando sobre ese sistema teológico. Entonces, es lo mismo como con la fe de que está hablando sobre el pasaje que hoy hemos leído. Cuando habla sobre la fe, esa palabra de Dios, lo que el Señor nos ha dado a nosotros, e incluso esa palabra en el cual el Señor ha aprobado. Incluso los apóstoles en ese tiempo recibieron la revelación y escribieron, dijeron, sí, esto es lo que Jesús ha dicho y lo que ha escrito. Y lo que ha sido organizado y lo que ha sido dado a nosotros, esto es nuestra fe. Ese es el contenido de nuestra fe. Está hablando sobre la fe que nosotros tenemos que creer. Por eso cuando dice una fe, está diciendo de que todos los cristianos, o sea, todo hace de que todos los cristianos puedan ser uno. Ese es el propósito en sí de esto. Eso es lo que está diciendo el pasaje que hemos leído. Si hay una fe, entonces es obvio de que todos sean uno, Si no es así, entonces hay un error con esto. Y entonces, ¿qué es lo que dice? Y en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. ¿Cuál es esa fe en la cual está diciendo? No es como, sí, yo creo. Eso no es lo que está hablando sobre ese fundamento que ha sido heredado a través de los apóstoles. Está hablando sobre ese fundamento de Jesucristo. Está hablando sobre ese principio de Jesucristo, del Evangelio, el fundamento del Evangelio, incluso arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe. Cuando habla sobre la fe, ¿qué es lo que está diciendo? Está hablando del sistema doctrinal de creer en Jesucristo. Está hablando sobre ese evangelio que contiene a Jesucristo, la salvación de Jesucristo, el evangelio de Jesucristo. Por eso, algo que sea algo similar a lo que los apóstoles dijeron o algo diferente a eso es algo que no debemos recibir. Tenemos que saber que nosotros solamente tenemos que recibir lo que los apóstoles fueron dados a nosotros. Tenemos que saber que la Biblia ha quitado todas las cosas que no iban acorde a esto. Fue editada.
다 제거됐습니다. O sea, todas las cosas que no van acorde con esto, todas las cosas que eran falsas e incluso todas las cosas que no van acorde al Evangelio de Jesucristo fueron ya eliminadas. O sea, y tampoco no es algo que tiene algo similar, tiene que ser formado. Tampoco algo similar puede ser aceptado. Si un ángel viene y dice, ay, ustedes crean en esto. Ay, ustedes crean esto. No pueden creer. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que dice? El que anuncia otro evangelio será maldecido. 뭔가 교리적으로 뭔가 Pero entonces si la iglesia, si no es una, no puede y no es unida, entonces significa que hay otro sistema doctrinal diferente a esto. De que esto, que lo que la Biblia nos ha dado a nosotros, que han interpretado la Biblia de una manera en la cual que es diferente a lo que los apóstoles han fundado dentro de la fe. Y si dentro de ellos comienzan a interpretar lo que son de ellos, entonces también es un error. Nosotros tenemos que estar a concorde a esa idea básica, a ese fundamento que la Biblia nos dice a nosotros. No podemos interpretar libremente como nosotros queramos o como nosotros en nuestro propio estilo, o tampoco no podemos sacar una parte y distorsionarla. No podemos hacer esto. La palabra de Dios tiene muchas verdades y si vemos esas verdades podemos ver que la dirección pareciera un poco diferente y podemos pensar, ay, ¿dónde va esto y lo otro? Pero esto es como una piedra preciosa. Si vemos una parte de la piedra preciosa, pareciera que estuvieran en diferentes lugares, o sea, diferentes direcciones. Pero entonces podemos ver que ellos alumbran, o sea, que brillan. Y entonces cuando vemos, podemos ver que todo es el cristal, o sea, es el diamante que ha sido cortado. O sea, pareciera que estuvieran yendo a diferentes direcciones, pero podemos ver de que esto es un cristal, un solo cristal, o sea, es uno. 이게 우리의 믿음이에요. Esta es nuestra fe. 그래서 믿음은 충실하게 성경. Por eso nosotros tenemos que saber que la fe tiene que ver, ser fiel a la Biblia y tener que tener cuidado al ver esto. No podemos tener esa actitud, ay, miremos que puedo cambiar, sino que tampoco no podemos traer esas costumbres que vienen de este mundo o con un origen o con ese corazón que no es. Miremos que puedo cambiar, o sea, esto es una contradicción, o sea, no podemos contradecir la Biblia y tampoco no podemos cambiar el Evangelio, no debemos ir en contra de él, o sea, pelear con el Evangelio. Estamos hablando muy extremadamente, pero espero que todos nosotros podamos estar dentro de esa fe que el Señor nos ha dado. Tenemos que ser uno a través de esa fe que el Señor nos ha dado a nosotros y eso es lo que se espera de nosotros. De que una sola fe, que significa que tengan un solo corazón. Y les bendigo en nombre de Jesús de que todos nosotros podamos tener una sola fe y ser uno. Aleluya. 침례도 하나요. Y también dice un bautismo. 물침례를 Está hablando sobre el bautismo en agua. Cuando hablamos sobre el bautismo en agua, ¿qué significa esto? 이것은 ¿Qué es esto? 예수를 나의 구원자. Está declarando públicamente de que Jesús es mi Salvador, mi Señor, 이식입니다. mi Señor. Es esa conciencia en la acción. 침례. Cuando hablamos sobre el bautismo, 하나요 한 cuando dice un bautismo, 하나라는 것 때문에 그런 no está hablando de que el sistema, o sea, de la manera que se hace sea uno, o sea, entrar en el agua, 형태 뭐 그런 걸 o la forma en la que se hace y luego sale del agua, sino está diciendo que esto, 한 줄을 발견하는 que está declarando que ha descubierto a un Señor, que va a ser fiel a un Señor, que va a ser fiel a este, y es esa determinación que entrará en Cristo. Y como esa determinación es algo difícil, o sea, que va a entrar en algo difícil de hacer, 용기를 내서 por eso, entonces, ¿qué significa? Que tiene esa fuerza, ese valor y entrará. Por eso dice un bautismo. Por eso tenemos que saber de que cuando dice un bautismo ya ha sido asegurado que hay un Señor, una fe. 또 엄청나게 Y por eso si vemos anteriormente, si vemos a los judíos, el tener el bautismo era una gran determinación para ellos. ¿Por qué? Porque los judíos, 된다는 거는
y y el hecho de que los judíos y los gentiles sean uno era algo como era imposible, y era como como el agua y el fuego no pueden ser uno, pero entonces a través del bautismo pudieron ser uno. Podemos ver de que esto sobrepasa todas las condiciones. Y si vemos el bautismo en agua, entonces, ¿qué significa esto? Si vemos espiritualmente, ¿qué es lo que está confesando? Yo voy a morir con el Señor, y ya morí con el Señor, y ahora viviré con el Señor, y he recibido y voy a resucitar junto con el Señor. He recibido esa promesa de la resurrección. Yo iré con el Señor hasta el último momento. Esto es lo que se hace en el bautismo, es el significado espiritual, y esto es algo que más adelante será hecho. Pero en ese momento, cuando en la acción en que realiza esto delante de las personas, está manifestando, está proclamando su identidad socialmente. Yo soy cristiano, yo soy persona que sigue a Jesús. Por eso, entonces, cuando uno recibe el bautismo, no significa que uno entra en agua y luego de repente pues siente algo, un calor dentro de él, y como que recibe algo espiritual y que dice, yo creo que cambié en algo. Esto no es lo que está diciendo, sino que es simplemente entrar en el agua. Pero entonces está entrando socialmente. Y está declarando, está proclamando, yo voy a seguir a un Señor. Eso es lo que está jurando. Pero entonces, si nosotros vemos en la iglesia primitiva, esto era algo muy importante. Cuando recibe las salvaciones, voy a recibir una gran bendición, voy a recibir una gran salvación. Esto no es así. Es todo lo contrario. En el momento en que uno recibe el bautismo en agua, no significa que haya recibido algo, sino que es todo lo contrario. Está manifestando, está declarando que ahora es uno con la identidad de Jesús, y nadie puede intervenir con esto. No es que reciba el bautismo en el nombre de una iglesia, en el nombre de un pastor, o tampoco no es alguien que venga como tercera persona y pues pueda intervenir con esto. Nosotros solamente recibimos el bautismo a través del nombre de Jesús. Pero entonces esto no significa, en el nombre de Jesús, entonces de repente esa persona, hay un temblor y pues algo cambia en ellos. No está hablando de eso, sino que de esta persona, delante de las personas, de las otras personas, está declarando, yo creo en Jesús, yo sigo a Jesús. Esto es lo que está declarando. Cuando nosotros decimos, ¿será que recibí el bautismo? ¿Será que no? Pues la verdad no es, me confundo si lo recibo o no, sino que ese momento está determinando ese problema que es relacionado a su muerte o su vida. ¿Por qué? Porque si vemos a los judíos en ese momento a recibir el bautismo, al recibir el bautismo recibirán ahora serán perseguidos por ellos, e incluso serán perseguidos por los romanos. Incluso significa que su vida ahora no tendrá paz hasta el momento en que muera. E incluso tendrá muchas injusticias a través de esto. Pero entonces, de todas maneras, yo soy cristiano. En el momento en que realiza el bautismo, está declarando esto. Por eso, entonces cuando tiene un bautismo, la verdad no puede haber nadie más en esto. ¿Qué dice? ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? O sea, nadie puede hacer esto. Por eso, en el bautismo, entre el Dios y los santos solamente está Cristo. Por eso nosotros nos unimos a Cristo y ahora nos revestimos de Cristo. Pero entonces uno no podemos decir, si usted como yo le di el bautismo, venga, usted ahora es mío. No podemos tener a esas personas, sino que nosotros tenemos que tener esa determinación. Es tener esa determinación. Queridos hermanos, nosotros de esta manera hemos descubierto a nuestro Señor, hemos conocido a nuestro Señor, y ahora nosotros
Ahora pertenecemos a nuestro Señor, ese Señor, mi Señor, ese Señor que estuvo desde el principio, no es de que haya aparecido de repente, sino que es aquel que me ha formado, es aquel que me ha preparado, aquel que me ha llamado, aquel que ha venido a mí desde antes de la eternidad, que me ha descubierto, que me ha salvado, que me da ese gozo. Él es aquel que me da la vida, el camino. Entonces, ¿cómo es que nosotros creemos en Él? No es a través de las cosas que cambian, a través de nuestros deseos de la carne, sino que es a través de ese camino en el cual es para poder tener encuentro con Él. Y así nosotros para podamos ir junto con Él, esa vida de fe que es igual que el Señor, que es esa vida en la cual se entrega a sí mismo, que ama como lo hizo el Señor. Nosotros estamos replicando esto. Eso no es que dentro de nuestros corazones podamos decir, ay, ¿será que lo haré? ¿Será que no? Sino que esto es algo que se ha hecho a través del bautismo, de que nosotros en ese momento no es que haya tenido un cambio espiritual, sino que nosotros hemos entrado en el agua y hemos salido, pero esto es para poder declarar delante de las personas y para que ellos puedan ver esto. ¿Qué es lo que está diciendo esta persona? Señor, yo soy tuyo. Señor, tú, mi Señor, yo soy tuyo. Dios está mirando esto. Dios ve el corazón de esa persona que ha entrado en el agua. Esa persona ya entra en los ojos de Dios. Ahí esto es lo importante de esto. Ahí está la importancia. Muchas personas en el momento en el cual la persona se bautiza, podemos ver que muchas personas miran esto, esa persona ha sido bautizada y esa persona ha declarado públicamente, yo también viviré sacrificándome, yo como lo hizo el Señor me ha dado la vida y también ahora daré mi vida a la iglesia. Yo voy a derramar mi amor por mis hermanos. Ahora yo voy a sacrificarme por mis hermanos. O sea, públicamente ha declarado esto socialmente delante de las personas. Este es el bautismo. Y en el momento en que se bautiza, entonces, las personas al mirar esto, al mirar a la persona que está siendo bautizada, está diciendo, ay, esa hermana, ay, ese hermano, ay, es una persona que morirá por nosotros. Esa persona es aquel que se abandonará a sí mismo para poder salvar, para poder por mí. Queridos hermanos, de esta manera que les he dicho a ustedes esas tres cosas, que el Señor es uno, de que es una fe y un bautismo, nosotros al venir todo esto, la verdad es que no debe haber división, sino que les bendigo en nombre de Jesús, que todos juntos seamos uno. Y espero que nosotros podamos seguir en ese camino eterno de la fe y que cada uno de nosotros tengamos esa determinación, podamos aceptar esto. Y que así nosotros podamos ir en ese camino que el Señor nos está guiando. Aleluya. Oremos. En esta hora al orar, confesemos nuestro Señor, mi Señor. Nosotros conocemos con sinceridad. Tú eres mi Señor Jesucristo. Tú me has dado la fe para entrar en el reino eterno y nosotros y continuaremos en este camino y deseamos que tú nos recibas a nosotros a través del bautismo. Con esa determinación deseamos amarte y hemos declarado y públicamente que nosotros pertenecemos a ti. Deseamos ser usados por tu iglesia. Ayuda, Señor, para que nosotros podamos ser usados por tu herencia eterna. Vamos a orar todos juntos. 하나님이여 긍휼히 봐주시고 받아주시길 원합니다. 용납해 주시길 원합니다. 역사에 주시옵소서.
하나님 아버지, Padre Dios, 따라 오늘 성찬을 en esta hora vamos a tener la Santa Cena. 들을 때 En esta hora, al tener la Santa Cena, recíbenos, Señor, a cada uno de nosotros y 바로 우리를 구원하시기 위해 자신을 según esa promesa que nos has dado a nosotros y ese gran amor que diste a tu propia vida por nosotros para salvarnos. Y en esta hora volvemos a verificar de que tú eres nuestra vida y nuestro amor. Y ayuda, Señor, que todas las personas que te participen en esta Santa Cena puedan amarte y puedan confesar nuevamente esa fe delante tuyo. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 거룩하신 주님, 그 상하신 머리 조롱과 옥에 쌓여 가시관 쓰셨네. 아침에처럼 밝던 주님의 얼굴이 고통과 지옥으로 장백해 지셨네. 주다하신 그 고난 죄인이 아니라 내 지은 죄로 인해 주 영광 받았네. 내 주여 비옵나니 이 약한
하나님 아버지, Padre Dios, 명하신 대로 según tu ordenanza, hemos tenido en la Santa Cena. 우리를 위해 하신 모든 것들을 다시 Ayuda, Señor, a poder recordar nuevamente por todo lo que has hecho por nosotros, e incluso todas las esperanzas, Señor, que vamos a tener más adelante junto contigo en el cielo. Padre, gracias porque nos has puesto, nos has tomado como tu cuervo y tú siendo como la cabeza. Danos tu bendición. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Todos de pie y vamos a alabar todos juntos que nosotros somos servidores de Dios, aquellos que sirven al Señor no solamente en el culto, sino que en todo momento, y vamos a dar gracias delante del Señor. 우리 모두 예배하는 자 되어 온전히 영과 진리로 주를 예배하자. 주가 우리와 함께해 영원히 함께 하시고 마르지 않는 샘물로 우릴 채우시리. 우리 모두 예배하는 자 되어 온전히 영과 진리로 주를 예배하자. 주가 우리와 함께 영원히 함께 하시고 마르지 않는 샘물로 우릴 채우시리라. 우리 모두 예배하는 자 되어 온전히 영과 진리로 주를 예배하자. 주가 우리와 함께 영원히 함께 하시고 마르지 않는 샘물로 우릴 채우신 우리 모두 예배하는 자 되어 온전히 영과 진리로 주를 예배하자. 주가 우리와 함께 영원히 함께 하시고 마르지 않는 샘물로 우리 다시 한번 우리 모두 예배하는 자 되어 온전히 영과 진리로 주를 예배하자. 주가 우리와 함께 영원히 함께 하시고 마르지 않는 샘물로 우릴 채우시니. 주가 우리와 함께 영원히 함께 하시고 마르지 않는 샘물로 우릴 채우시리라. 같이 하나님의 감사의 박수 올립시다. Demos gloria delante de nuestro Señor. 이제는 Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos los miembros y todos los bereanos que han rendido el culto en sus familias y en sus vidas por todos los siglos. Amén.
우리 하나님께 영광을 돌리는 감사의 박수, 뜨거운 박수 올립니다. Demos gloria delante de nuestro Señor aplaudiendo. Queridos hermanos, gracias